Este, la primera anécdota que me gusta contar, el tema del espiritismo en México, yo lo tomé para mi tesis de licenciatura. Antonio Saborit, historiador, literato, cineasta, y señalo, digamos, este currículum porque creo que tiene muchísimo que ver con la idea de apertura, de frontera de la historia o de lo que consideramos las fronteras de la historia. De repente me dijo, hay una revista que se llama La Ilustración Espírita, que estuvo activa a finales del siglo XIX, ¿por qué no le echas un ojo? Y entonces yo le eché un ojo, justamente, y quedé encantado, ¿no? Estábamos hablando de una revista mexicana muy longeva, con una duración que superaba por mucho tiempo los promedios de las revistas de ese momento. Sobre todo porque no era una revista que estuviera subvencionada por Porfirio Díaz, como ustedes saben que pasaba muchísimo a finales del siglo XIX. Y era una revista que se dedicaba única y exclusivamente al espiritismo, a nada más. Y esta, digamos, fue la puerta por la cual yo entré a un mundo que no pensé que existiera. Cuando iba a la mitad, digamos, de este tema de investigación que terminó siendo mi tesis, recuerdo, y esta es la anécdota que les quiero contar, que estaba fuera de la biblioteca de la Dirección de Estudios Históricos, que todavía no estaba aquí en el centro de Tlalpan, sino arriba en el castillo de Chapultepec, y había una colega francesa como de mi edad, salimos los dos a fumar, y en ese momento me dice, le preguntó, bueno, ¿cuál es tu tema de tesis? Me dijo, no me acuerdo cuál era, la verdad, ya, no me acuerdo cuál era, y luego yo creo que un poco por cortesía, ella hizo lo mismo, a ver, ¿cuál es el tuyo? Le dije, bueno, estoy estudiando el espiritismo en México, y es muy curioso porque el espiritismo viene de Francia, ¿no? De tu tierra y todo eso. Entonces me volteó a ver, se puso roja, literalmente, me dijo, pero es que eso no es historia. Eso no es historia. Estamos hablando de hace unos, ¿qué será? 15 años más o menos. Se dio la media vuelta y se fue y me quedé yo así como, iba a explicarle por qué ser historia no fue su... Yo sí creo que ha cambiado muchísimo la colección, el mosaico, digamos, de temas de historia. Recuerdo muy bien que cuando José Joaquín Blanco presentó, ya no era mi tesis, sino era mi libro, el libro que se llama El ocaso de los espíritus, arrancó diciendo una cosa así como que si en la época que yo hubiera nacido, 1975, a alguien se le hubiera ocurrido hacer una tesis de historia sobre espiritismo, lo hubieran votado de la academia, es decir, hay un asunto con este tipo de temas que nos hablan, aparte de los temas, mucho de la academia histórica. Es decir, de ciertas razones que tiene la academia histórica. Yo recuerdo, por ejemplo, que aquí en la ENA, hace muchísimo tiempo, eso evidentemente ha cambiado, la gran mayoría de las tesis que se hacían tenían de alguna manera que ver con el marxismo. Si no entraba el marxismo de una manera o de la otra, o si no estabas justificando de una manera o la otra algún tipo de guerra de clases, lo que estabas haciendo era inútil. Cuando yo presenté en alguna de las primeras conferencias de espiritismo, alguien me preguntaba que cuál era la relación de estos temas del espiritismo con los obreros, con tal, porque si no, no le veía ningún tipo de utilidad. Es decir, la historia tenía que tener esta semilla revolucionaria de izquierda, pero desde un punto muy concreto y muy específico, porque izquierdas hay muchas. Y entonces de repente eso se habla mucho de la cerrazón. Luego ya locos como Jesús empezaron a llegar, y esto cambió muchísimo. ¿Por qué creo que es importante estudiar temas como el espiritismo? De entrada, y esto lo decía mucho Ricardo Pérez Monfort, porque es muy divertido. Exactamente. Es tremendamente divertido. Y eso ya lo podemos decir ahorita, ¿no? En algunos sectores. Todavía, no, la verdad es que no sé cómo está la temperatura un poco aquí en la ENA. Conozco un poquito más filosofía y letras de la UNAM, pero en las intervenciones que he llegado, todavía muchísima gente le cuesta trabajo pensar en cuestiones como historia y literatura, historia y antropología, historia y mentalidades. Utilizar, por ejemplo, que es otra de mis ramas, una novela o un cuento, una pieza de ficción, quiero decir, para convertirlo en fuente histórica, de repente hace chirrear los dientes a muchísimas personas. Todavía no están de todo claros. Hay una especie de, ¿cómo llamarlo?, de necedad en la cual, por como somos científicos sociales, lo que hacemos tiene que ser serio, y para ser serio tiene que ser aburrido.
Tal cual. Terrible. Y se los pongo así. Es decir, es casi un pecado que ustedes se diviertan con lo que están haciendo. Pero no que hagas una tesis del meridiano de Greenwich. Exacto. No, y la verdad es que mucha gente se lo cree. Ahí sí creo, y ahorita voy a entrar más en materia de espiritismo, pero antes déjenme hacer un recoveco. Ahí sí, lo que yo creo que está muy mal, es que los historiadores, a diferencia de los físicos, de los matemáticos, bueno, aquí tenemos tú eres físico, ¿no? De repente nos estamos preguntando todo el tiempo, ¿para qué demonios sirve la historia? ¿No? El clásico libro que, se queda que está en esta pregunta y que se maneja en todos lados. ¿Historia para qué? ¿No? Y un poco, me da la sensación, muchos colegas creen que somos unos engañabobos. Es decir, creen que por no tener una verdad concreta, más o menos inamovible, estamos engañando a la gente. Y les cuesta muchísimo trabajo entender que la supuesta realidad histórica no es un objeto. Imagínense uno de estos huevos de Fabergé, ¿no? Que lo sacan y de repente, a ver, les traigo la verdad histórica sobre el espiritismo, chan. Entonces ustedes ven el huevo, que es color azul, con cuestiones doradas, ¿lo ven? Sí, es azul y todo esto. La verdad histórica no tiene nada que ver con eso. La verdad histórica es una cosa bastante más intangible. Es un asunto que se pierde, es un asunto que nosotros hablamos, del espiritismo para mí es esto, y yo les hago esta propuesta, alguien de ustedes me va a decir, bueno, pero yo creo que es lo otro, y pueden tener razón. Y entonces de repente a muchos historiadores les angustia que nuestra verdad histórica sea tan poco clara. Y yo lo que creo es que justamente ahí está, en ese humo de verdad, la ventaja de la historia. Y entonces, estos historiadores, generalmente, como no hay una verdad concreta, es el asunto así, bueno, no tenemos una verdad concreta y aparte le estamos pasando bomba mientras hacemos esto, ¿no? Pues es que es terrible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una cosa tremendamente aburrida para que la gente crea que sí realmente es una ciencia. Hay un artículo de un filósofo francés que se me olvida, que acaba de salir hace poquito, igual lo veo porque lo estuvieron reproduciendo en redes sociales, que critica el idioma academiquez. Ah, sí. ¿No? Sí. Y entonces él pone dos opciones. O sea, el idioma academiquez, en el cual todos o lo han perpetrado, o lo han leído, o les pasa por aquí, no le hacen caso si son jóvenes sanos, es un lenguaje en el cual las cosas que podrían ser más o menos claras, las van complicando. Se van complicando cada vez más y más y más. Puede ser con conceptos, con categorías, o simple y sencillamente con el arte de enmarañar lo que normalmente podría ser una cosa muy clara. Entonces, este filósofo francés dice, bueno, yo encuentro que hay dos opciones. Él la explica de manera concreta a una rama de la historia en Francia, pero bueno, hablamos un poquito. Lo que dice es, yo encuentro una cosa, o estos académicos no leen más que el lenguaje academiquez, y ya se acostumbraron, y es la única manera en la que saben escribir. Y en vez de decir, este es un libro cuadrado, te van a decir, es un objeto de lectura con 4 puntos parecidos. O lo otro, que esa es la parte que enoja a muchísima gente, es lo hacen a propósito. Es decir, llevan el lenguaje histórico de cierta simpleza a un lugar muchísimo más complicado para dar la impresión a la gente que está fuera del círculo que es muy difícil acceder a lo que están haciendo. Que son una especie de élite, digamos, que solamente entre ellos, entre esa cofradía se van a entender. Lo cual, si aplicamos la lógica más básica de la academia, resulta que es lo contrario de lo que la academia tendría que estar haciendo. Es decir, la academia, ¿qué hace en primera instancia? Genera conocimiento. Y la segunda parte es difunde ese conocimiento. Si no difunde de alguna manera la academia ese conocimiento, la academia está muerta. Y entonces, en este lenguaje academiquez, lo que va sucediendo es que va coartando por completo el asunto de difundir. Vuelvo entonces otra vez al tema de los espíritus y los fantasmas. Este tipo de perfil de historiadores, digamos, cuando se les presentaban temas como el espiritismo, de entrada lo que hacían era desdeñarlo. Es decir, es un tema que sigue más o menos vigente hasta el día de hoy, como muchos otros temas históricos, y que nos recuerdan de inmediato a la Ouija. La Ouija, o a un grupo de gente, hicieron una sesión espírita, preguntando, lo que siempre digo, dónde enterró el tesoro la abuelita, para ver si lo podemos sacar. Entonces, pero el problema es que nunca indagaron mucho más allá. Es decir, hacen lo que critican, un prejuicio brutal y enorme antes de decir, a ver, ¿qué demonios era esto del espiritismo hace 100 años?
Y uno de los ejercicios que rara vez se hace respecto a espiritismo es pensar que lo que el día de hoy tiene un peso moral o ético, hace 100 años podía tener un peso completamente diferente. ¿A qué me refiero? Me refiero no solamente al espiritismo. El espiritismo hace 100 años era una doctrina filosófica en forma. Una doctrina filosófica durante todo el porfiriato que era muy seguida por muchísima gente. Que el día de hoy, una filosofía que esté basada en la comunicación de espíritus nos puede parecer muy excéntrico. Pero justamente por la calidad de excéntrico es por lo que tenemos que estudiar. Entonces, paso un poquito a la materia. Para entender ese positivismo hace 100 años, tenemos que fijarnos un poco en ese momento. Es decir, la segunda mitad del siglo XIX y el cambio del siglo XIX a XX viene con una idea muy concreta, que es la idea positivista. La idea positivista, que de repente se vuelve en ese momento en la idea predominante, es: vamos a eliminar la metafísica de cualquier tipo y vamos a aplicar ya concretamente la racionalidad fría, la tecnología. Me gusta dar esta fecha porque casi todos los conocen. En 1900 justamente es cuando Friedrich Nietzsche muere, y Friedrich Nietzsche ya había declarado la muerte de Dios, ¿no? No porque Nietzsche fuera positivista, pero sí nos calibra un poquito el clima que había en ese momento. Espíritus, pon la maceta porque si no, no nos van a dejar. Pero no, hombre, no, que sea fuego nos morimos, ¿no? Protección civil y eso no puedes hacer eso. Entonces, de repente, como historiadores, creemos que llega una cosa como el positivismo, y de la noche a la mañana todo el mundo, ¿saben qué? Sí, ya somos racionalistas, ya no creemos en Dios. Pensamos lo mismo en México con asuntos del laicismo. Cuando Benito Juárez de repente separa la iglesia, el Estado, hace la desamortización, le quita a la iglesia un montón de edificios y todo eso, fue un golpe cultural cotidiano brutal que no se ha estudiado muchísimo. No es que de un día para otro, Bloom se despierta, ya somos laicos. Es todo un cambio muy complicado en la mentalidad que lleva varias generaciones. Les pongo un ejemplo concreto, que es de otro tema, pero que se puede entender este asunto. El aborto en México. El aborto ha sido, la legalización del aborto, la práctica del aborto legal, ha sido siempre un problema de muchísima polémica. Y de repente, hace algunos años, se legaliza. Y esto no quiere decir que de repente, de una noche a la mañana, todos los médicos, todos los doctores y todas las enfermeras en las clínicas que tienen que hacer aborto digan, sí, ya, como ya es ley, estamos de acuerdo, no pasa nada. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido meses después de este asunto del aborto? Que hay enfermeras que no quieren practicarlo, que hay doctores que maltratan a las mujeres que llegan a abortar, y que probablemente va a tener que pasar un tiempo prudencial para que el aborto, la elección de aborto, se vuelva algo más o menos natural y que se le quite un poquito ese asunto de tabú. Lo mismo pasa con un montón de procesos. Entonces, cuando llega el asunto de la razón a finales del siglo XIX, empiezan a haber al mismo tiempo un montón de grupos que tratan de establecer unas filosofías y doctrinas que no estén peleadas con esa modernidad, con la tecnología, con la nueva idea de la razón, pero que al mismo tiempo no se pueden deshacer de una cosa muy concreta, que es, y Dios, y los fantasmas, y los ángeles. El espiritismo se centra ahí. El espiritismo es una mezcla entre ciencia, lo que se consideraba ciencia en ese momento, y un refugio moral y ético. No me gusta verlo como religión, porque lo que tiene muchísimo es una apertura muy grande. Es decir, como en el caso de los protestantes, no necesitabas ir a un sitio a practicar el espiritismo, sino que podías hacerlo en tu casa. Podías saltarte la institución, ya fuera católica o lo que sea, para hacerlo tú directamente en tu casa. Y eso, como ustedes entenderán, a los católicos y a los protestantes les fascinó. Es un momento, el final del siglo XIX, de cambios muy importantes, que solamente los podemos entender, por ejemplo, se los enlisto. En la segunda mitad del siglo XIX, durante 50 años, sucedieron los siguientes inventos.
el convertidor para perfeccionar la producción de acero, el carbono tetravalente, el primer cable submarino transatlántico entre Estados Unidos e Inglaterra, que comunicaba ambos continentes, el primer aparato para la transmisión de telegramas, la máquina cosedora y bordadora, el primer faro eléctrico, el primer metro que funcionaba a base de aire comprimido, el mechero de Bunsen, la bicicleta, la prensa rotativa, la introducción de la antisepsia en la cirugía, la teoría electromagnética de la luz. Estamos hablando de que todo eso pasó en alrededor de 30 años. Y eso suscitó muchas expresiones y teorías de ideas. Y el espiritismo se suma entre ellas. Es la época también en que nace el psicoanálisis, por ejemplo. Es la época en donde el darwinismo se afina. Y son de repente ideas que van modificando por completo la idea del hombre que tenían en ese momento. Sobre todo porque hasta antes de ese momento la idea del hombre tenía muchísimo que ver con lo que la iglesia dijera en mayor o menor medida. El ejemplo para ilustrar esto que siempre digo es un libro que se llama Psicopatía Sexualis, que sale en 1886 y que está escrito por el médico y biólogo alemán Richard von Krafft-Ebing. Psicopatía Sexualis es un tomo de este tamaño que hacía una serie de listas sobre fobias y filias sexuales: masoquismo, sadismo, necrofilia, pedofilia, y venía ilustrado con bonitas fotografías que eran estudios de caso, y es probablemente uno de los primeros estudios que se mete en esos temas tan azarosos, tan peliagudos y que no toma en cuenta a la religión. Entonces empiezan a hacer los estudios de caso. En muchísimos casos no se trata más que una descripción de lo que sucede, porque ni siquiera Krafft-Ebing se puede aventurar a decir las causas. Está en pañales este asunto. Entonces, es decir, el acto es sádico, ¿no? Y entonces habla de la Venus de las pieles de Sacher-Masoch, y de dónde viene el término, y más o menos cuáles son las características. Es el momento en cual las personas se excitan eróticamente por ser maltratadas o golpeadas, fetichismo, etc. Bueno, el libro fue un bestseller mundial. ¿Por qué? Bueno, por obvias razones. Porque obviamente hablar de eso, el morbo, se convierte en un motor muy potente para que la gente de repente revise ese libro, pero también un libro que estaba destinado únicamente para médicos y para biólogos, de repente se convierte en un bestseller internacional que provoca literatura de todo calibre y de todo tipo. Esa era la nueva visión que estaba sucediendo en ese momento. Y justamente mientras su libro Psicopatía Sexualis, que lo pueden al día de hoy lo pueden seguir encontrando en cualquier sitio, ya se caen corriendo a la librería. Por los dibujitos. Son fotos. Son fotos. Ahí yo, por ejemplo, recuerdo que hay una que cuando estudia la fealdad eróticamente inhibitiva. Y entonces te pone una serie de fotografías de gente fea. Están feos. Pero digamos que tienen como imbecilismo clínico, todo esto, pero para estudiarlo. Pero es que a nosotros nos da risa, pero ojo, es la primera vez que se está hablando seriamente de eso. Sí, claro. ¿No? O sea, es la primera vez. Recuerdo, qué bueno que no hay menores en la sala. Por ejemplo, en fetichismo, en la parte de abajo hay toda una serie en una mesa disponen una serie de tornillos de diferente tamaño que tenía uno de los casos, uno de los pacientes. Luego pasan cosas muy raras sobre este asunto de psicopatías sexuales. No sé si ustedes conocen este caricaturista de los 70s que se llama Crumb. Crumb de repente hizo que está perverso como él solo. Crumb ilustró cosas, por ejemplo, de Bukowski, aparte de sus propias ideas. Tenía una idea de la sexualidad medio retorcida, pero igual de todo retorcido, no retorcido, quién sabe qué sea la sexualidad de cada quien, pero él incluso hacía sus cómics con eso. Y tiene una colección en donde va ilustrando con caricaturas partes de los casos de psicopatía sexuales. O sea, sigue siendo un tema que si el día de hoy nos sigue causando risa, asombro y todo eso, imagínense en 1886. Entonces, en esa época aparece un hombre en Francia que es Allan Kardec. Allan Kardec muchas veces dicen que es el creador del espiritismo. En realidad es el sistematizador del espiritismo. ¿Por qué? Porque los primeros actos públicos que tenemos sobre espiritismo suceden no en Francia, sino en Estados Unidos. Hay algo muy, muy curioso. No tenemos el cañón.
No, pizarrón. Sí, sí, tenemos pizarrón. No, bueno, eso, qué pregunta tan tonta. Pero, digo, para, ¿cómo se llama? Tiza, Gis, ¿cómo le digo? Claro. Ahora. Siempre ha pasado una cosa muy interesante en el siglo XIX con dos movimientos que a mí me gusta mucho estudiarlos, que son el espiritismo, que estamos hablando, y el otro, el decadentismo. Oh, ya. La corriente decadente es estrictamente literaria. Baudelaire, en fin, todos los modernistas, que el Enú y todo eso. Que, es decir, esto es Francia y esto es Estados Unidos, ¿no? Y entonces muchas veces creemos que en Francia es donde nacen las cuestiones como el decadentismo o el espiritismo. El decadentismo sobre todo con Baudelaire y el espiritismo sobre todo con Allan Kardec. Pero lo más curioso del asunto es que Baudelaire empieza a inventar este asunto de una literatura pesimista en contra de la modernidad, etcétera, etcétera, porque empieza a hacer una serie de ensayos sobre Edgar Allan Poe, que es norteamericano. Entonces revisa unas cosas que había sucedido en Estados Unidos y un poco lo que él dice es que Estados Unidos no merece a un literato tan importante como Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe era alcohólico, de repente aparecía borracho en las calles y la moral norteamericana lo tenía señalado con el dedo. Y los ensayos de Baudelaire crean todo un movimiento literario social. Lo mismo pasa con el espiritismo. El grueso de la gente piensa que Allan Kardec es quien lo inventó, pero en Estados Unidos antes estuvieron las hermanas Fox y todo un sitio que se llama The Burn Out, ahorita se los digo. Ese es el Distrito Quemado. El Distrito Quemado no es que hubiera habido un gran fuego. El Distrito Quemado era una zona en Estados Unidos entre Albania y Buffalo, abajo de Nueva York y arriba de Pensilvania. Una serie de pueblos en donde por alguna razón lo que sucede es que empiezan a haber muchos líderes religiosos en este momento en el cual la modernidad de Occidente, digamos, lo que pedía era justo lo contrario. Por ahí están, bueno, las hermanas Fox. ¿Han oído hablar de las hermanas Fox? Nada que ver con su expresidente. Afortunadamente. Son las que inventan los raps. Exacto, los golpes. Exacto, las mesas parlantes. Y que contestaban en una casa con los golpes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el espiritismo, digamos que se empieza a sistematizar. Era tan sencillo como que un golpe era sí y dos golpes era no. Que era como el principio. Hay dos versiones sobre las hermanas Fox. Uno, que sí eran espiritistas, que sí sucedía algo muy curioso ahí, que sí contestaba la gente. Y la otra, porque parece que una de ellas se echó para atrás en algún momento, pero yo no he encontrado, que los ruidos los hacían con los dedos de los pies. Como tronándoselos. En donde vienes con Doyle, en Historia del Espiritismo. Exacto. Pero no hace referencia a Doyle de nada. O sea, él supone que en algún momento... Sí, ahora, Conan Doyle, que como ustedes saben es el creador de Sherlock Holmes, era un fanático de la fotografía espírita, por ejemplo. Y si ustedes ven las fotografías espíritas de Sir Arthur Conan Doyle, el día de hoy, pues lo que notamos que son puros fotomontajes, ¿no? Ahí no había espíritus. Pero las hermanas Fox no eran las únicas que estaban ahí. También estaba Madame Blavatsky, que no se han oído hablar de ella. Madame Blavatsky era una mujer rusa que llega a Estados Unidos y que los dibujos que tiene siempre aparece con un puro gigantesco. Parece que era tremendamente mal hablada y que regañaba sobre todo a los espíritus, ¿no? Era como una mamá mexicana para los espíritus. ¿Qué tal? Y no sé qué. Y les decía, muy mal hablada, los ponía siempre y de repente lo que ella crea es una idea tremendamente moderna, que dice, ¿por qué no hablar de... Nos va a pasar algo aquí con los espíritus, ¿eh? Ustedes están muy tranquilos, pero a mí sí me han pasado cosas muy curiosas. ¿Qué hacemos? No, pues nada, pero ve cómo está allá afuera, se va a caer el mundo y nosotros aquí hablando de espíritus. Pues yo creo que fue por eso, ¿no? ¿Qué? Okay. Oye, por cierto, ¿cuánto tengo? ¿2 horas? Sí, tienes 2 horas. Bueno, Una hora también y media. tienen que participar. Aquí hay gente que está trabajando el tema. Por ejemplo, esta idea está trabajando la Santa Muerte. ¡Qué padre!
Andrea trabaja el periodo, pero trabaja, o sea, estaba entre hacer algo sobrenatural o el teatro, y en particular de los chinos, cosa que yo también estoy alentando, pero no he leído nada al respecto. ¿Teatro de los chinos? Sí. ¿Pero qué, como títeres o qué? No teatro de chinos, sino es una representación de ellos a través de la obra que se llama Chin Chan. Chin-Chan. O sea, no tiene tanta relación con... Y bueno, Fernando también trabaja algo. Tú trabajabas de ovnis, ¿no? Y... Ay, se me fue tu nombre. ¿Todos son de historia? No, él es filósofo, tú eres Tú filósofo. de ¿no? filosofía. Ah, ok. ¿Tú Ajá. también? Socióloga. No, tenemos ahora sí que- Variedad. hasta físicos. Pobre. Te vamos a tratar muy bien. Entonces, la onda es que si tienen dudas, pues también, aprovechando que, es que en serio, neta, no es porque esté aquí, pero Pepe es el que sabe más sobre espiritismo y que ha trabajado esto. Quizá está Yulia Tortolero Cervantes, también, pero ahorita es aprovechar a José que está aquí con nosotros, porque en serio es el trabajo del ocaso de los espíritus. Cualquier persona que trata de acercarse a estos temas, y no lo digo por quedar bien, cualquiera hace referencia a este trabajo porque es el que inaugura, por decirlo de alguna manera, la incursión de la historia en estos temas, ¿no? En los 80s hubo uno, pero en donde voy a hablar del espiritismo, pero sí había una tendencia muy católica, Sí. de hablar sobre el espiritismo, ¿no? Sí, mira, hagamos una pausa porque hay algo que es interesante. Que si están haciendo cosas como ovnis y todo eso, siempre hay una pregunta que va a llegar. Que ¿es verdad o no es verdad? Siempre ¿No? llega esa pregunta. Siempre alguien te lo va a decir. Oye, a ver, ¿pero los espíritus existen o no? Yo recuerdo, por ejemplo, una conferencia que di en algún momento, que era un taller seminario muy interesante que hacía Elsa Malvido, que ya murió, que se llamaba el taller de la enfermedad y la muerte. Y era un poco en la Dirección de Estudios Históricos, ideas de concepción en enfermedad, de distintos tipos de muerte. Ese, por ejemplo, tú tendrías que checarlo muchísimo, porque ahí sí te habla de unas concepciones de muerte, según los especialistas, iban muchos antropólogos muy interesantes. Y yo no sé, ese fue el único al que yo asistí, me invitó Elsa, y terminé. Y de repente sí las preguntas eran, o sea, uno esperaba, bueno, ¿y qué pasó? Oye, a ver, ¿y tú crees en los espíritus? Bueno, una pregunta que realmente... Siempre me hacían dos preguntas casi de cajón. ¿Tú crees en los espíritus y qué relación tiene que ver con los masones? Esas son las de cajón, siempre son esas. Y yo les dije, no, y yo soy ateo. Y se quedaron así. Había como todos, casi como volteando. Pero, ¿eres ateo? O sea, ya que el trabajo de los espíritus ya no tenía nada que ver con la herejía de que yo fuera ateo. Y de repente te preguntaban, pero a ver, ¿cómo es posible si no crees en ellos que puedas hacer una tesis de esto? Justamente, un poco justamente es eso. O sea, yo sí creo que el hecho de que yo fuera ateo te sirve para no hacer una visión católica, por ejemplo. Claro. ¿No? Una visión acusadora. Y entonces siempre, cuando llegan a este punto de ¿existen o no existen los ovnis? ¿Existen o no existen los espíritus? Bueno, si dices que sí, porque si crees en ovnis, bueno, lo tienes ya resuelto. Ya le dices que sí, listo. Pero el asunto es que muchas veces, en cuestión de historia y literatura, e historia de mentalidades, pasa lo siguiente. Voy a poner ejemplo con literatura y luego lo transpolo a este asunto. Mucha gente también pregunta, ¿cómo puedes utilizar un libro de ficción, de cosas que no ocurrieron, como una fuente histórica? Pues lo que yo siempre les digo es lo siguiente, a ver, si ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo funcionaban las diputaciones de 1885 y agarran un libro de ficción, va a ser lo peor que pueden hacer, porque el escritor lo que hace es mentir. El escritor no viene a decirles ninguna verdad. El escritor les va a inventar una historia de ficción. Entonces, pero lo que sí les va a decir este libro es qué pensaba una persona o un grupo en específico sobre las diputaciones. Entonces es como una máquina del tiempo. Es como si ustedes se metieran en la cabeza de esa persona y llegan ahí y dicen, a ver, este hombre, este escritor estaba enojado con las diputaciones, o al contrario, estaba muy entusiasmado con las diputaciones. No sabemos si las diputaciones funcionaban así o no, pero sabemos lo que él pensaba. Pasa lo mismo con el espiritismo. Es decir, crean o no crean en los espíritus, es
su objeto de estudio está aquí, digamos, y va a echar luz este objeto de estudio sobre muchísimas cosas. En el caso de los espiritistas, sobre la ciencia. A ver, ellos decían que eran científicos, etcétera, etcétera. ¿Si era ciencia o no? Y lo primero que va a decir el historiador novato, el historiador soberbio, por supuesto que no. Oye, a ver, espérate, ¿ya viste lo que era ciencia en esa época? Se sorprenderían y se reirían de lo que creían que era ciencia en esa época. Utilizaban las cosas más rudimentarias. Es un momento, toda una metodología científica en el cual ganaba el que gritaba más. Los positivistas en México, que hicieron muchísimas cosas buenas, hicieron instituciones brutales, también hicieron lo contrario. A ver, es así porque lo digo yo, punto. Para ese caso, sirve muchísimo, y eso yo sí creía que alguien más iba a utilizarlo. Hay en 1875, en el Liceo Hidalgo, unas pláticas que se dan con el tema de ¿es ciencia el espiritismo? Tal cual. Sí. Y de repente se vuelve una cosa de éxito brutal. Se hacían todos los lunes por la tarde, que seguro les llovía así igual, todos los lunes por la tarde se juntaban en el Liceo Hidalgo y la gente cada vez empieza a llegar más y más y más. ¿Por qué? Porque no estaban nada más espiritistas, estaban espiritualistas, empiezan a llegar positivistas, empiezan a llegar gente de los científicos, empiezan a llegar periodistas y se toma esas discusiones como la primera reunión filosófica de México. Y ahí lo que sucede es, y que es impresionante, y según me pareció a mí, es que quienes se portaban más prejuiciosos eran los científicos. Ahí está Gustavo Vaz, ¿no? Gustavo Vaz es un salvaje. Se pone, pero o sea, se cabrea, literal se cabrea con... Es Santiago Sierra, es Santiago Sierra. Está Santiago Sierra. De Justo. Está Porfirio Parra. Bueno, pero Porfirio está Parra... Manuel Gutiérrez Nájera. Sí. No, Porfirio Parra digamos que está ahí por ahí. Hay unos que están viendo nada más. Sí. Está también, por ejemplo, el nigromante, Ignacio Ramírez, que nunca dice que no, es decir, lo que tenemos que tener en cuenta ahí, que la ciencia, como la pensamos, no era, la ciencia era una mezcla de literatura, de filosofía, sí de hechos naturales, digamos, de alguna manera, astronomía, etcétera, etcétera. Y entonces de repente lo que sucedía era que el espiritismo no estaba tan alejado de ese tipo de ciencia que estaban haciendo. Si hubiera estado así, que es lo que señalan algunos historiadores, si dijeran, oigan, vamos a hacer, ¿es ciencia o no el espiritismo? Los científicos hubieran dicho, suerte. No, llegaron a ver, porque era una cosa que les llamaba muchísimo la atención. Es decir, no era Jaime Maussan. No era Jaime Maussan, que era muy sencillo como decir, ya. No, de repente sí era un asunto que se bueno, a ver, ¿qué están haciendo estos locos? Y el poder que tenía de convocatoria era amplio. Esa es la parte más interesante. La Ilustración Espírita, insisto, como se los dije hace unos minutos, es una de las revistas que más dura en el Porfiriato. Otra cosa, sobre cuestiones éticas. El ejemplo que siempre pongo, porque me ahorra muchísimo tiempo, es el de las mujeres, ¿no? Las mujeres, dentro del espiritismo, había muchas mujeres mediums, como Madame Blavatsky. Y entonces de repente los mediums que no utilizábamos para hablar sobre el tesoro de la abuelita, sí hablábamos sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones de género, sobre cuestiones del progreso, sobre cuestiones de la humanidad. Y entonces de repente una medium, mujer, se sentaba, en las revistas espiritistas lo que hacían sobre todo era transcribir las comunicaciones y empezaban a hablar de cosas muy complicadas para ellas, que eran mujeres en ese momento, cuestiones de política y tal. Y sin embargo, lo que sucedía, cuando alguien llegaba y les increpaba, oye, ¿tú por qué estás hablando de esto? Tu mujer, ella decía, no, a ver, perdón, yo solo soy la medium, me lo dijo el espíritu de Aristóteles, ¿no? Entonces echar la culpa a Aristóteles. Y era un buen refugio, digamos, para que las mujeres pudieran empezar a hablar de cosas que antes no se podían hablar. Entonces, es decir, el espiritismo da mucha información sobre los espíritus, sobre las creencias, pero si lo sabemos aprovechar bien, lo que da es información de toda una época en ciertos rubros. Entonces, en ese sentido, va perdiendo importancia si creemos o no creemos que hay espíritus, sino que es una cosa que lo que sí existió es que hubo un movimiento espiritista filosófico muy fuerte, muy vigoroso, que no se puede negar. Y entonces, más allá de que si existen o no existen los espíritus, lo que hay que ver es qué era lo que sucedía. Y insisto, hay un nuevo libro
que el próximo mes va a sacar una reseña en Letras Libres, que se llama, ¿ya lo conoces? Sí, de esta Madame Mayo, ¿no? Sí, es Odisea Metafísica hacia la Revolución Mexicana. Todavía no lo leo, pero... ya. Ella, Mayo es norteamericana, es la esposa de Agustín Carstens, pero ha hecho un libro sensacional, esa es la verdad. Es un libro raro, afortunadamente raro en el mejor de los sentidos, porque hace lo que ella llama una introducción, pero es bastante más que una introducción. En realidad es todo un estudio sobre México, el México de Madero, el Madero espiritista, que cuando decimos espiritismo en México casi todo el mundo sabe que Madero era espiritista. Y luego al final lo que hace es que pone un libro que Madero escribió y publicó, que se llama El Manual Espírita, bajo el seudónimo de Bima, ¿no? Y ella es la que habla sobre todo de este distrito quemado, ¿no? Y ya habla, por ejemplo, de el distrito quemado. La importancia de este sitio es que no es que los espiritistas mexicanos fueran los únicos que estaban en eso, o los espiritistas franceses, sino que sí había una especie de, no voy a llamarlo movimiento porque no estaba tan conectado, pero de intereses compartidos con muchas personas sobre este mismo tema. Entonces, ¿qué sucede un poco? Regreso a Allan Kardec. Allan Kardec era uno de los alumnos favoritos de Pestalozzi. Pestalozzi, el pedagogo, que ya desde ese momento resultaban bastante modernos. Una de las máximas que nadie le hizo caso a Allan Kardec era que el espiritismo solamente se podía transmitir vía pedagógica, ¿no? Es decir, tenía ahí obviamente raíces de la pedagogía, que solo podía ser por escuela. Y el único sitio en el siglo XX hasta donde sé que sí estableció escuelas espiritistas y todo eso fue Brasil. Hay muchas escuelas espiritistas, pedagógicas, es decir, en donde todavía toman la filosofía espírita y ciertos valores kardecianos, como les llaman, a partir de los edictos de Pestalozzi y Allan Kardec. Entonces, un buen día, Allan Kardec, que antes se llamaba Hipólito de Niza Ribail, de repente él estaba en sus asuntos de pedagogía, tiene 4 o 5 libros sobre cuestiones de exámenes, etc. Y un buen día le cuentan de las mesas parlantes, ¿no? Ya había sucedido lo de las hermanas Fox, lo de Madame Blavatsky, etc. Y entonces de repente él dice, ya está pasando en París. Y entonces él va a las mesas parlantes y empieza a hacer la siguiente inferencia. Se sienta, escucha lo de los golpes, el sí, el no. Había una manera para comunicarse un poco más complicada después, que era por golpe, palabra del abecedario. 1 era A, 2 era B, y así. Entonces imagínense cuando decían zorro. Lo que es muy curioso es cómo el espiritismo se va perfeccionando a sí mismo, ¿no? Entonces el asunto es que Kardec lo dice en uno de sus libros, dice, bueno, a ver, vamos a ver. Yo lo que voy a hacer frente a esto, como me han enseñado pedagógicamente, voy a dudar. Y los invito a ustedes que duden conmigo. Pienso, por ejemplo, que puede ser algún tipo de fuerza que no se ve, pero que existe, como la electricidad. La electricidad en ese momento era la palabra clave. Ahorita tenemos ahí. Puede ser que sea electricidad de alguna manera, todavía no sabemos bien cómo funciona. Pero el problema, dice Allan Kardec, es que ya complica el asunto, es que cuando ya contesta como un ser pensante, ya no puede ser algo como la electricidad. Y entonces empieza a hacer los experimentos, y empieza a interesarse cada vez más y más y más por esto, hasta que saca un libro que se llama El Libro de los Espíritus, en 1855. Y de repente el Libro de los Espíritus llega a llenar un vacío, un hueco espiritual, que se vuelve un bestseller casi de inmediato, ¿no? Al mismo tiempo tiene, por ejemplo, reacciones adversas, como que en Barcelona le hacen un auto de fe. Católicos ortodoxos muy violentos en alguna de las plazas agarran varios ejemplares, muchos cientos de ejemplares del Libro de los Espíritus, y los queman en una pira de fuego. Después de eso escribe el Libro de los Médiums en 1857, y ya a partir de ahí lo que empieza a armar Allan Kardec es todo un movimiento que se basaba institucionalmente sobre todo en 3 cosas: los libros, las revistas. Él funda de inmediato la revista espírita, la Revue Spirit, que es una revista que dura hasta 1985, y la tercera, el tercer pilar, digamos, que son las sociedades espíritas.
Y este modelo, institucionalmente hablando, digamos, se lo copian en todos lados. En México, nuestro Allan Kardec se llama Refugio Indalecio González. Él es el editor, creador y dueño de la Ilustración Espírita. Y a partir de la Ilustración Espírita, crea la Sociedad Mexicana Central Espiritista, que agrupa a muchas sociedades. Para que se den un poco una idea de lo que sucede en el mundo occidental en ese momento, ahorita les hablo de las maneras en que se comunicaban, ya un poco más modernas, digamos. La Ilustración Espírita en México estuvo en contacto con, les leo la lista, la Revue Spirit, que les decía, la de Allan Kardec, la Médiumnité Avers en París, The Spiritual Scientist y Banner of Light en Boston, Criterio Espírita y la Revelación en Madrid, Espiritismo en Sevilla, Revista Espírita en Barcelona, Espiritista en Montevideo, La Luz de Ultratumba en La Habana, Revista Espiritista en Santiago de Chile, Le Messager Franco-Alemán en Nueva York, Die Spiritische Rationalist en Alemania, Medium and Daybreak en Inglaterra, Spiritualist and Religion Like en Bélgica, entre otras. Es decir, Occidente, Europa y América estaban llenas de revistas y de centros, de sociedades espíritas. Tanto que en los 90s, en los 1890s, empiezan a hacer congresos internacionales. Y no todos, pero muchos países mandaban a sus representantes. Y durante poco más de 3 décadas, México no fallaba. Entonces mandaban, así de importante era. Filosóficamente, ¿qué sucedía con el espiritismo? Se estaban haciendo las preguntas que muchos filósofos se hacían en ese momento, que era el devenir de la humanidad. En un momento tan convulso, como les acabo de contar hace unos minutos, lo que sucedía es que había muchísimas preguntas. Y una sesión espiritista normal, digamos, sucede de la siguiente manera. Llegaban los miembros de la sociedad espírita a la casa de alguno, donde se hiciera el asunto. Hay bibliotecas completas de espiritismo. En esa época se publican varias decenas de libros. Entonces, generalmente llegaban y discutían 1 o 2 textos. Iban preparados con un tema, por ejemplo, la caridad. Entonces ya habían leído de caridad, discutían un rato largo y luego ya pasaban a la sesión espiritista. Había un medium, no cualquiera podía ser medium. En el libro de los mediums lo deja muy claro Allan Kardec, que este asunto de ser medium no es algo que se aprenda. Se nace con él o no se tiene. Y ya cuando se nace con él se puede ir perfeccionando. Es decir, lo que sí puede suceder es que haya muchísimos mediums que no saben que son mediums. Pero lo que no puede suceder es que el no es medium quiera convertirse en uno. Y entonces, a través del medium, empiezan a hacer preguntas que tengan que ver con el tema que están armando, ¿no? ¿Con qué espíritus están? Y si los espíritus con los que se comunicaban podían ser muchísimos. Desde un hermano de alguien que estaba ahí hasta, insisto, Aristóteles, Platón, San Agustín, etcétera, etcétera. Y obviamente lo que sucedía es que dependiendo del tema que estaban discutiendo era el tipo de espíritu con el cual tenían contacto. Una pregunta. Sí. Pero entonces Kardec reconocía que había personas que tenían un talento aparte de que se pudiese aprender el espiritismo. Es decir, había una pedagogía, pero los medios eran especiales. Sí, claro, es decir, todos podrían entrar a una sesión espírita, pero no todos se pueden comunicar con los espíritus. Es decir, solamente un medium, y los círculos generalmente se desarrollan alrededor del medium, ¿no? Es decir, un círculo o una sociedad espiritista sin medium no podía existir, ¿no? Entonces, más bien si tú tenías un poco la suerte de estar con un medium, entonces ya podrías armar un círculo, un círculo espiritista. Me voy a saltar para contestar tu pregunta un par de cosas. Los espiritistas creían mucho en la reencarnación. Tenían todo un sistema muy bien armado. Torres Solanot, que es un español espiritista, tiene un libro muy interesante que habla, en donde ilustra, hace una especie de mapa, y se los cuento aquí sobre la reencarnación espiritista. ¿Por qué la reencarnación? Es decir, históricamente los espiritistas empiezan a hacer una serie de sustituciones sobre las ideas, por ejemplo, católicas o de religión clásica.
Entonces, para ellos no había tal cosa como cielo e infierno. Es decir, si te portabas mal no te ibas al infierno con Satanás, y si te portabas bien no te ibas a pasar la bomba con Diosito. Sino que lo que él hacía es que, un poco lo que los espíritus, todo esto obviamente vía los espíritus. Hablaba de que había diferentes mundos, y el dibujo de Torres Solano es más o menos así, ¿no? Mundos inferiores, ¿no? Los más bajos, y los superiores. Cada estancia en un mundo, digamos, es una prueba para cada ser humano, ¿no? Y el ser humano se componía de dos partes, la parte animal y la parte espiritual. Si tú te dedicabas en vida a darle vuelo a la hilacha para la parte animal, pues entonces no ibas a pasar a este mundo. Si te dedicabas a la parte espiritual, ¿como qué cosas? El trabajo, el desarrollo de la inteligencia, por ejemplo. Hay una parte del libro de Allan Kardec que es muy interesante, dice, ¿qué es trabajar? Porque un poco el concepto que termina ganando sobre qué es trabajar es sobre todo el asunto físico, tal, y ahí lo que dicen que lo que es más importante que para la humanidad, que el trabajo real, se parece mucho más al asunto de pensar. Que es una idea que nadie le hizo caso, como podrán ver, menos nuestros políticos, y que casi nadie trabaja desde ese lado. Bueno, si tú le dabas a esta parte, digamos, espiritual, en cada reencarnación ibas mejorándote, e ibas subiendo de mundo, ¿no? Hasta llegar a un mundo, es decir, los mundos por supuesto, la Tierra era el más bajo de todos los mundos. O sea, están apenas empezando, tienen un camino largo, muchachos. Hasta que llegabas a mundos en donde ya tenías puros espíritus puros. Pues por ahí un poco se maneja la teoría de que los mediums son espíritus avanzados, ¿no? Es decir, que si nosotros estamos aquí, un medium en realidad ya está para acá y llega aquí para ayudarnos a nosotros a subir allá arriba. Y luego tienes espíritus puros. Allan Kardec dice que estos espíritus puros, que lo que en realidad tienen que estar hasta aquí arriba, son lo que los católicos llaman ángeles, por ejemplo. Es decir, lo más alto de lo más alto, justo abajo de Dios. Y en algún momento dice que de vez en cuando tenemos la suerte de que un espíritu puro llegue hasta acá para ayudarnos. ¿Como quién? Le preguntan a Allan Kardec. Bueno, como Cristo, como Buda, y después los kardecistas dicen, y claro, y como Allan Kardec. A los católicos les fascinó la idea, y entonces ahí se empezaron a hacer las polémicas. ¿Qué sucedía con este tipo ahí digamos que ese es el caso de los mediums, es decir, somos iguales pero no tan iguales, ¿no? Ahí un poco lo que sucedía también cuando le preguntaban a Allan Kardec, bueno, ¿y qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué sucede? Nunca daba características muy concretas. ¿No? No es un señor barbón, tal, no. Sino un poco lo que buscaba era tener una imagen, como hacía también Madame Blavatsky, muy amplia para que pudieran incluirse muchas personas. Hay, por ejemplo, una pregunta como historiadores que sí nos tendríamos que hacer, que es la siguiente. Supongamos que creemos que no existen los espíritus. Madame Blavatsky, Allan Kardec y todos ellos hacen esta imagen de religión tan amplia, ¿para qué? Esa es un poco la pregunta que a veces queda, ¿no? ¿Por qué es más fácil jalar agua para su molino, no estableciendo? ¿O porque realmente creen que frente a esta andanada moderna que cada vez se está divorciando más de la metafísica, lo que tienen que hacer es hacer como un frente común, digamos, ¿no? Es decir, como que este asunto de todas, el hinduismo, el taoísmo, el budismo, el espiritismo, se tienen que juntar en un frente común frente a una realidad que los está avasallando, que es que la gente, creen ellos, cada vez está más alejada de los mundos metafísicos. Un poco como el PRD de los espíritus, juntar a todas las izquierdas para lanzar. Oye, el PRD, sí. También, bueno, esto suena mucho a darwinismo, ¿no les parece? ¿No? Está basado en el darwinismo. Esta idea de... También la vi con Víctor Hugo en Conversaciones con la Eternidad, también maneja una especie de diagrama, entrando luego al libro, este diagrama en donde va una evolución espiritual. Entonces ahí ya no está tan peleado, ¿no? Esta onda de la pedagogía con esta idea de la evolución. Hay seres
nada más que llevada a cabo, bueno, llevada en práctica lo del espíritu, ¿no? Es que hay espíritus elevados, hay espíritus normales. No, ajá. Y ellos mismos lo decían, es decir, estaban muy basados en el darwinismo, y entonces lo que decían era que el darwinismo, como Darwin lo había explicado, era la evolución animal, ¿no? Del pez a el simio, el hombre, etcétera, lo que sea. Y que luego venía esta evolución espiritual. Se basaba muchísimo en el darwinismo. Lo más curioso, vuelta al Liceo Hidalgo, se los leo, a estas discusiones filosóficas, era que los positivistas que estaban ahí, los más recalcitrantes, no creían ni siquiera en el darwinismo. O sea, les parecía una teoría jaladísima de los pelos. Nuestros grandes científicos eran los primeros que decían que no. Les leo una cita que tengo por aquí. A ver. Sí les dije que es abril de 1875, el título Hay ciencia del espiritismo. Y entonces, por ejemplo, Francisco Pimentel, ¿no? Entonces, Francisco Cosmes, que es un cronista de la época, relata una intervención de Francisco Pimentel en la que dice: aquí entró el erudito filólogo en una serie de retuércanos sobre los ojos azules de su respetabilísima abuela, sobre los lobanillos nasales de su digno abuelo, sobre los pajaritos, los espíritus que habitan las jaulitas, los cuerpos, a propósito del discurso de Santiago Sierra, pronunciado la sesión anterior. Previó que el espiritismo se haría una religión formal. Hablando de darwinismo, afirmó que el señor Martí, José Martí, descendía de un orangután. Aconsejó al señor Monteagudo que explotara el purgatorio espiritista y se declarara papa. Al señor Cordero le encomendó un arzobispado y a Santiago Sierra una abadía de la Edad Media con su correspondiente monasterio femenil. O sea, ahí lo que estaba haciendo Francisco Pimentel era burlarse de los espiritistas. Cuando está hablando de los ojos azules de la respetabilísima abuela, lo que no se dice claramente, pero obviamente lo que están discutiendo ahí es los fundamentos de la genética. Ustedes recuerdan que los primeros actos de cuestión genética es el asunto de los ojos. Tu papá tiene ojos cafés, tu mamá tiene ojos azules, entonces tú puedes tener unos o otros, o etcétera, que es el principio de la genética. Bueno, tenemos a un Francisco Pimentel, positivista, diciendo, eso de la genética no existe. Y entonces burlándose, sí, con los ojos de mi abuelita, ¿cómo va a ser esto que ustedes hablan? No utilizaban genética. O el darwinismo, es que descendemos de los monos. A ver, yo soy científico positivista y sé perfectamente que eso es una idiotez lo que ustedes están diciendo. Ahora, si quieren que hablar de descender los hongos, el señor Martí aquí, que era negro, obviamente desciende de un orangután. Así estaban las cosas. Es decir, lo que resulta más interesante es que eran bastante más científicos los espiritistas que muchos de los positivistas en ese momento. Y eso no pasa nada más, en México o en Francia. En un capítulo de La Guerra del Mundo de Niall Ferguson, el historiador económico que ha resultado muy polémico, hace una lista, cuando llega el capítulo del cambio de siglo, narra un poco los excesos que el positivismo tenía. Insisto, finalmente lo que sucede es, a ver, y hay que hacer la aclaración, no significa para nada que los positivistas hayan sido una serie de barbajanes, nada. Es decir, sin el positivismo en México, quién sabe qué enorme cantidad de niños estarían muertos el día de hoy porque no hubieran habido vacunas, ni hospitales. Pero al mismo tiempo, a estos niveles, un poco menos prácticos, digamos, y más de discusión, sí podían ser bastante salvajes. Lo que hace Niall Ferguson, encontrarlo, ya obviamente ya no seguí el guión, es que empieza a hablar, aquí está. Es esta la época en donde se van cocinando las teorías, por ejemplo, de higiene racial, basadas en los positivistas. Es decir, que eran ideas en las cuales los negros eran inferiores a los blancos, los judíos. Entonces aquí la lista que da Ferguson es muy interesante. Dice, por ejemplo, habla de El ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, de 1898, del francés Joseph Arthur de Gobineau. Este ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, el día de hoy, nos podría sonar lo contrario. A ver, un ensayo de por qué somos iguales. No, ahí era un ensayo en donde daba pruebas de por qué las razas eran unas mejores que otras. La cuestión judía como una cuestión de razas, 1881, del alemán Karl Eugen Düring. El catecismo antisemita, que el día de hoy parecería como un chiste casi, pero que era real, del alemán Theodor Fichte, entre muchos otros.
Y todos ellos tienen su origen un poco en esto. Ojo, ahí también hay darwinistas. Es decir, estos darwinistas llevan un poco la idea hacia otro sitio. Así como los espiritistas lo utilizaron para esto, ellos lo llevan hacia el sitio, digamos, de que unas razas se desarrollaron más que otras, entonces hay, digamos, una serie de escalas. El origen de todo esto, así como Jesús decía, sí tiene mucho que ver con darwinismo, pero también tiene que ver sobre todo con el desarrollo del positivismo mismo de Comte. Ustedes se acuerdan que filosóficamente Comte hablaba también de un desarrollo de los pueblos. Lo que él decía era, obviamente simplificando muchísimo, que cada pueblo históricamente tenía una cantidad de razón que se podía, no de razón de que tienes razón, sino de como grados de razón, en los cuales se determinaba su desarrollo. Y entonces los espiritistas agarran también esta idea, pero lo meten un poco más al asunto espiritual. El desarrollo no es nada más estrictamente de la razón y de la tecnología. Tiene que haber, que esa era la preocupación que tenían, otras maneras para poder desarrollarnos. No puede ser estrictamente qué tan desarrollada tengas tu tecnología. Ese era el temor que ellos tenían, sobre todo. Que fuera un desarrollo tecnológico, un desarrollo racional, que no tuviera en cuenta cuestiones como el humanismo o como la caridad. La caridad es una palabra que aparece constantemente en varios círculos espiritistas. La caridad del día de hoy nos suena muchísimo probablemente a cuestiones religiosas, pero en ese caso era el asunto de no deshumanizar al otro, que era lo que ellos creían que estaba pasando. Bueno, sigo con las reuniones espiritistas. Una vez que, ¿de qué manera se podían hacer lo de los medios? Porque ahí fue cuando salté. Había diferentes tipos de medios. Sensitivos, que eran los que sentían el espíritu; auditivos, que eran los que los oían; los parlantes, los que cuando se metía el espíritu a ellos y hablaban en la boca de ellos; los videntes, o los sonámbulos, que tenían que quedar dormidos o en una especie de trance para poder desarrollar la comunicación. Hay varias preguntas que parecen menores pero que no lo son, que le hacen a Allan Kardec, o que Allan Kardec dice que le hacen. Sobre todo, por ejemplo, es, a ver, ¿con qué tipo de espíritus nos podemos comunicar? Y él dice con todos, incluso con los espíritus de los que están vivos todavía. Nada más que para que los espíritus de los que están vivos todavía se puedan comunicar, tienen que estar en un estado de trance o dormidos. Y sin embargo, lo que él dice muchísimo, y seguimos en esta especie de cuestión ética, es que dependiendo del grado de desarrollo que el círculo espírita tenga hacia la parte espiritual, van a ser los espíritus que los estén rodeando, digamos. Es decir, si tienes un círculo espírita en donde la gente se ha lanzado más a la parte animal, bebió muchísimo ayer, le pusieron muchísimo antier, están medio crudos, todo eso, solamente van a tener espíritus tremendamente malos, nocivos incluso. Una discusión, las polémicas, ya les he dicho, las tenían con los positivistas, las tenían con los religiosos, y había también, digamos, una tercera parte que era médicos y gente un poquito más abierta, y que lo que tenían miedo era que los espiritistas se volvieran locos. Es decir, incluso decían, no es que no creamos en ellos, sino que puede suceder que queden posesos de los espíritus, es decir, locos todo el tiempo. Y entonces ahí lo que decía Allan Kardec un poco era que eso dependía mucho del desarrollo del cuerpo de las personas y sobre todo de esta especie de entrenamiento mediúmica que tenían. Había sobre todo, después de lo de los golpes, que como vimos resultaba muy poco conveniente, empezaron a desarrollarse, vamos a llamar, tecnologías espíritas para comunicarse. Una muy común era la psicografía, que era cuando el médium escribía cuando era invadido por el espíritu que se comunicaba. Es decir, el médium agarraba una pluma, tenía un papel, le invadía el espíritu y comenzaba a escribir. Siempre o casi siempre se hacían una serie de preguntas, digamos, de prueba, ¿no? Eso existe hasta el día de hoy un poco, es decir, claro que era un espíritu. ¿Por qué? Porque el medium que nunca ha estudiado latín, de repente empezó a hablar en latín, o que no sabía inglés, empezó a escribir en inglés, ese tipo de pruebas. Y luego había otra, que es la más práctica, y digamos la que triunfó, que es la neumatografía, que era la escritura directa. Es decir, el lápiz tenía que escribir sin que nadie lo tocara. No es que el lápiz estuviera bailando así,
siempre lo digo, lo metían en una especie de cesta, imagínense una cesta pequeña, que la voltean, entierran el lápiz por arriba, el lápiz, se lo aquí. A ver, la cesta, voltean la cesta, bien, aquí le tienen una cesta, la voltean, queda así, entierran el lápiz, aquí abajo está la hoja, aquí está el lápiz, y entonces, como si fuera una ouija, de tanto conocemos, el medium acercaba las manos a la cesta con el lápiz en medio y empezaba a dibujar, ¿no? Este obviamente les digo es el que más perduró justamente por la ouija. Ahorita hay uno nuevo, ¿no lo has visto? Jesús, el Charlie. Que es una cosa rarísima, ¿no? Está padre porque... Pero es una broma, ¿no? Sí, claro. Pero me acuerdan mucho, no sé, yo no sé qué tan viejos sean los que están ahí. Pero antes, nosotros de chavitos, ¿no te acuerdas de los 3 palitos que ponían? ¿Sí te acuerdas? ¿No? A ver, ¿han visto Charlie o no? Busquen en YouTube Charlie. Es haz de cuenta que hacen una cruz. Bueno, ahí ponen se la puede. hoja, ¿no? Ponen sí, no. Y la dividen en 4, ponen sí, no y no. Ponen un primer lápiz aquí y encima en equilibrio ponen otro. No, está pero sí de modísimo eso. Pero yo vi un video, no quiero ser racista o positivismo, pero el video que yo vi era una compilación, eran puros negros. Sí, claro. No, ¿cómo que sí, claro? Es que sí, claro que sí. O sea, la aplicación Es como un jueguito. Ajá. la usan más gente del sur de los Estados Unidos. Son los que más... Como que siempre tiene 3 cuestiones. Una, se mueve, tienen que decir así del slang negro, oh my god, oh motherfucker, no sé qué, y gritar, ¡ah! Pero luego un mexicano hizo un video que es muy interesante, ¿no? Yo iba a hacer uno, así. Y luego, pues es que ya no me dio tienes que organizar esa Así conferencia. No, bueno, lo que hace el chavo que se burle, lástima que es mal actor, porque si no sería muy bueno, es que arma todo el asunto y dice, bueno, ve. Entonces cuando se pone así tienen que decir, Charlie, are you there? Y entonces el lápiz gira y te dice que sí, ¿no? Entonces todo el mundo grita. Entonces lo que hace el mexicano es muy chistoso, porque pregunta, Charlie, ¿estás ahí? No pasa nada. Charlie, ¿estás ahí? Sigue en su computadora, Charlie, ¿estás ahí? No, videojuego, Charlie, todo el tiempo, hasta que de repente dice, agarra su celular, lo agarra y dice, Charlie, ¿qué onda? Que te estoy llamando y no me contestas. ¿Que hay que soplarle? No sabía. Entonces, Charlie, ¿estás ahí? Y le soplas, y es cuando se mueve el lápiz, que parece que el asunto es un poco esto, que uno de los que están ahí ya sabe qué es el asunto y le sopla y los otros corren. Pero hicieron uno chilango, es chilango, porque sí se oye ese hermoso acento que tenemos los chilangos, garna. Charlie, ¿estás ahí? Garna. Así se oye, Bueno, terrible. Y pero cuando se no mueve, decir de entrada Carlos, ¿estás ahí? sería Carlitos, ¿no? Carlitos, estás ahí. Pero se mueve y me dio mucha risa que dijo, hoy, no manches, carnal, te voy a poner una veladora, carnal. ¿Quién? Terrible. ¿Por qué? ¿Porque el se Charlie movía? se volvió de la Montujito. Sí, ahí de la Jesús Carranza. O sea, del mero barrio de Tepito, el Charlie. Pero sí, esa onda en mis tiempos eran unos palitos, ¿no? Y le preguntabas, levantabas el pinche palito o bajabas el Eso palito. yo nunca lo vi. No. ¿Cómo era? A ver otra vez. Sí, hace cuenta que eran 3 palitos. Sí, soy muy viejo, ¿verdad? Pero yo soy más viejo que tú, no hacía eso. Eran así 3 palitos. ¿Tú te acuerdas, güey? ¿No? ¿Lo llegaste a ver, bueno? ¿Qué? Estaba muy ocupado esperando a los hombres. Mientras tú estabas con los espíritus. Y movían esta onda, decías, no sé, lo clásico, ¿no? Estás ahí como, se movía para arriba era así, si se movía para abajo era él. Sí se movía, Entonces yo siempre me pregunté cómo contestaba que no si no estaba ahí. Una pregunta bastante contestadora. filosófica. Tienes una contestadora. Una pregunta muy filosófica, pero bueno, yo jugaba mucho. Bueno, a ver, pero es que un poco, las preguntas que nos tenemos que hacer es, hay inevitablemente una necesidad de los hombres por ver qué hay después de la muerte, Claro. ¿no? Y cuando ya no hay un asunto estrictamente católico, religioso, en el caso de México, o de la religión que ustedes quieren, de repente el abanico se abre muchísimo. Y luego, en el caso del espiritismo, o sea, este ejemplo de Charlie, estás ahí, se vuelve una cosa tremendamente práctica frente a las comunicaciones que se hacían hace 100 años, que eran muy complicadas. Eran comunicaciones que duraban, o sea, las sesiones duraban
2, 3, 4 horas, entre lo que discutían, que habían leído, la comunicación, transcribir la comunicación para llevarla después a la revista y que saliera, etcétera, etcétera. No cualquiera podía hacer eso. O sea, estamos hablando de que ahí era sobre todo una élite que podía tener el tiempo para dedicar eso 1 o 2 veces a la semana, que era lo que hacían. La Ouija sigue siendo uno de los juegos eternos. Bueno, sí, aparte, bueno, el exorcista, ¿no? O sea, así como que, o sea, si tú te das cuenta, es más, a mí me da mucha risa, ahorita que está Ceci sabe mucho de cine de terror, y el espiritismo, la que se hizo en los 60s, es sí, pero es como que el abuelito de esa, ¿no? ¿Pero o sea, qué, una película o qué? Sí, es una película. Es una chica que estudia, ¿no? Que es una monja. Sí. Todo el mundo lo sabía. Sí, es una película ¿Y de cómo los se llama? 60. El espiritismo, así, los efectos del espiritismo. Algo así se Son llama. 3 historias, ¿no? Sí, y es como el abuelito, o sea, pero que nos está diciendo que la tabla Ouija realmente, o sea, de todo de esta doctrina filosófica y todo, realmente lo práctico fue lo que quedó, que fue la Ouija, y bueno, ya el exorcista, bueno, ya fue así, el súper de que todos los chavitos, hasta la podías comprar en una farmacia, ¿no? La Ouija llegaba. La Ouija, sí, como no. No, pero el rollo pero ahí lo que pasa un poco con el exorcista es que ahí, más bien, el exorcista parece que le hizo un católico hecho y derecho, ¿no? Sí, claro. Aguas, no se metan con esto porque el diablo se les va a meter. Claro. Y luego llegó el perverso director que solo una mente enfermiza se le puede ocurrir todo ese tipo de cosas. Oye, pero ¿sabes qué onda? Ahorita se me viene a la mente estos discursos hostiles que tuvo en el siglo XIX por La Voz de México o la Revista Universal, que ponían contra el espiritismo, magnetismo e hipnotismo, ¿no? Sí. Fueron 32 entregas, 32, o sea, semana con semana salía por qué no tenías que creer en el espiritismo. Y eso también nos está hablando de que los grupos letrados de la época, bueno, pues lo tenían, pero sí súper en su vida cotidiana, no sé si por fascinación, como tú dices, no sé si por verdadero credo, pero sí había una preocupación, tanto así que la Iglesia Católica sí le puso particular atención a este tipo de prácticas, y siempre hablando o equiparándolas con la nigromancia, ¿no? Sí, ahora, Siempre. a ver, hay que ver una cosa, yo sí creo que, número uno, mientras estaba armando todo el asunto de espiritismo, a mí me sorprendía muchísimo la cantidad de gente más grande que yo, que cuando les contaba qué estaba haciendo, siempre me decían, es que mi tío era espiritista, es que yo tengo una biblioteca, es decir, quiere decir que el hecho de que ya no fuera tan público el espiritismo no significa que haya terminado, por un lado. Y luego la otra, el catolicismo, que dice eso sobre la Ouija, pero también lo dice de Harry Potter. Sí, bueno, O sea, también no vean Harry Potter porque les enseña magia negra. O no vean El crimen del padre Amaro. Y lo dijeron tanto que la volvieron la película más taquillera de México. Entonces, ese tipo de cuestiones. O sea, es decir, yo lo que creo ahí, y perdónenme mi jacobinismo, es que yo sí creo que la Iglesia Católica, cualquier cosa que le pueda significar que le quite público, sí, se pone mal. O sea, es decir, este asunto de la Ouija, de Charlie o de las comunicaciones espíritas tienen algo en común muy concreto. Lo puedes hacer tú solo desde tu casa y al final no tienes que dar un 10. Claro. Entonces, chispas, eso sí duele. Sí, Y en la medida en que te pueda dar una especie de consuelo, todo esto de juego de la Ouija y todo, nos podemos divertir y todo, pero al final de cuentas si estamos tentando a Satanás. No, lo que estamos haciendo es el jugar, el medio creer que hay espíritus, que hay un Charlie y todo eso, nos da consuelo. O sea, nos da consuelo en el sentido de, igual cuando nos muramos, va a haber algo. Sí. ¿Por qué? Porque ya me acuerdo que la Ouija dijo tal o cual cosa. Sí. Y eso era patrimonio exclusivo de la iglesia. Sí, le quita el monopolio. ¿No? Es justo en el siglo XIX la antropología clásica, la antropología inglesa, ¿no? Es la primera que dice, bueno, es que la religión es la respuesta al miedo primigenio a la muerte. Se ha venido desarrollando, yo lo he leído hasta con Edgar Morin en los 50s. En la actualidad hay un psicólogo ahí medio esotérico que se llama Patrick Harpur, que escribe muy bien y también escribe sobre esta onda de la necesidad de creer por esta onda biológica. A mí en lo particular me gusta más la posición de Edgar Morin porque no lo hace nada más biológico. Dice, no, o sea, sí puede que sea biológico, pero también hay otro tipo de motores
que pueden resultar como religión. Dice el Homo Uter, la necesidad de comunicarse también puede ser un tipo Sí. de religión, y el Homo Uter y el Homo Lexus, ¿no? Divide en tres. Edgar Morin. Hay muchos más, hay muchos más que explican. Pero, por ejemplo, incluso si te vas a los clásicos, Jung tiene todo un asunto de simbología que tiene que ver con espíritus y tal. O sea, incluso Claro. hay un par de biografías sobre Jung que te hablan de un Jung muy desquiciado. Claro. Que sabe si fue así o no, que ya hablaba de cuestiones de espíritus, de que los símbolos y la asociación de palabras, etcétera, etcétera, en realidad ya tenía muchísimo más que ver con cuestiones metafísicas. Sí, aunque Jung siempre ha sido atacado porque no se sabe si está hablando de la psicología o es esotérico. Exacto, ¿no? o sea, porque es el Entonces, juego como doble. que está en el juego de, bueno, entonces, ¿qué lenguaje ¿en qué lenguaje está hablando? ¿En académico? Como ¿En decías, academiquez? ¿En academiquez? Exacto, o en el real. No, bueno, pero es que ahí, por ejemplo, tienes una cosa. Así, el espiritismo, como el decadentismo, es uno de los grandes perdedores de esta época. Es decir, llega el siglo XX y se vuelve una cosa completamente práctica, que ya nadie cree en él, y los decadentes también se los olvida. Pero tenemos un gran triunfador que es el psicoanálisis. O sea, es decir, Freud lo que hace en ese momento es meter cuestiones de literatura, de ciencia, y crea el psicoanálisis. Y el psicoanálisis hasta la fecha sigue funcionando. Claro. O sea, sigue funcionando, sigue operando. Que le funciona. Y un poco lo que sucede en ese sentido es, lo que dicen muchos psicoanalistas es que es imposible que el psicoanálisis te funcione si tú no crees en el psicoanálisis. Entonces, eso ya te lleva a un asunto, no sé si esotérico, pero sí tiene que ver con eso. O sea, y tienen toda la razón, es una cuestión de lógica. A ver, me voy a tirar al diván así, a ver, si te voy a empezar a contar de mi mamá, si te voy a contar de mi mamá, pero esto no sirve para nada. Entonces, la pregunta es, ¿para qué demonios estás ahí? Sí. Entonces, si te tiras en un diván a hacer psicoanálisis, es porque crees en que esto te va a ayudar de alguna manera. Sí. Y científicamente, cualquier científico duro así te diría, a ver, no funciona porque la depresión es la falta de dopamina en tu cerebro, ¿no? Que es una discusión que se tenía mucho en esa época. Y en ese aspecto, por ejemplo, una cosa que resulta muy interesante es, les habla de lo de la electricidad y los medios. Cuando Allan Kardec dice, la primera pregunta que dice es que, a ver, se oyen ruidos, ¿y cuál es la electricidad? Lo que me gusta mucho siempre decir es lo siguiente. La electricidad, sin la invención de la electricidad, probablemente el espiritismo jamás hubiera existido. No porque prendieran las luces de noche, sino el día de hoy, justamente, cuando pensamos en electricidad, pensamos en luces, ¿no? En un foco, en una bombilla que se prende. La primera noción de electricidad que tuvimos, que la humanidad tuvo, era el magnetismo. Es decir, fue el primer artilugio que creaba el hombre para poder apresar la electricidad. Y los magnetos, en la segunda mitad del siglo XIX, causaban mucho furor. El día de hoy, lo que le he enseñado un imán a un niño como de 5 años, ponen tablas y quedan sorprendidos. Yo a mi hija, cuando tenía 4 años, le enseñaba y le tenía que decir que eran duendes. ¿Pero por qué le decía duendes? Porque no le podía explicar ahorita la complejidad de la electricidad y tal, ya después se lo dije. Era un poco eso. La humanidad, cuando recibe los primeros magnetos hechos por ellos, ese es el asunto de la electricidad, y empiezan a hacer toda una serie de teorías sobre el fluido magnético y sobre la electricidad, que es muy interesante. Entonces los médicos, por ejemplo, empiezan a utilizar imanes para curar ciertas enfermedades del cuerpo. Hasta la fecha creo que sigue habiendo esa especialidad, que no está totalmente desquiciada, o al menos lo siguen creyendo. Y entonces los espiritistas armaron un asunto igual, es decir, había una cosa, según los espiritistas, que llamaba el fluido universal, que era una especie de fluido como el magnético, que actuaba sobre la materia, que era lo que permitía que las materias, no la electricidad, se movieran. Y que lo más cercano a este fluido universal que nos rodeaba era el fluido magnético animal, que era el fluido que tenían los mediums. Y entonces el fluido de los mediums se juntaba con el fluido universal, y entonces se lograba el movimiento de los lápices, de las cosas, de los golpes, etcétera, etcétera. Es decir, lo único que estaban haciendo era adaptar de alguna manera lo que se sabía, lo poco que se sabía de la electricidad y del fluido magnético para sus sesiones. De la misma manera, por ejemplo, aplicaban cuestiones como astronomía.
Cuestiones de astronomía les servía muchísimo para este asunto de los mundos. Cuestiones de homeopatía, metían cuestiones de homeopatía también muy concretas, cuestiones de chakras y todo eso lo hacían. Un poco, vuelvo otra vez con el positivismo, también un problema, más allá de los excesos que el positivismo haya podido tener, lo que sucede es que el positivismo elimina la multiplicidad de la interpretación. O sea, es decir, nos deja un camino concreto para realizar la ciencia que está basado en ciertas ciencias naturales, muy concretas. Y de repente, siempre pongo la otra idea. Hay una idea que tenía Schiller, el filósofo alemán, que tenía que ver con la Wissenschaft, que era una idea integral de ciencia, en donde sí, las ciencias naturales, como ellos las concebían en ese momento, eran muy importantes, pero decía, por ejemplo, frente a un enfermo, Schiller era médico y era dramaturgo. Y probablemente por esas dos profesiones era que tenía esta idea. Entonces decía, bueno, a ver, frente a un enfermo, tenemos un enfermo en la cama, obviamente hay que escuchar lo que dice el médico, lo que nos está diciendo, pero es que no estaría mal que viniera un filósofo y que nos dijera también qué piensa. Y no estaría mal que viniera un artista plástico y que nos dijera qué piensa. Los positivistas dijeron, no, a ver, espérate, pintor aquí, que para qué demonios, ¿no? Si no es para pintarlo. Y se separa ahí tajantemente, se van separando hasta el siglo XIX, es cuando se separan tajantemente cuestiones como ciencia, bellas artes, literatura. Ustedes revisen un diario de 1870 de México y lo que van a encontrar son textos que no van a saber bien a bien si es literatura, ciencia o tal, porque era una mezcla. Y a partir del positivismo, en los primeros años del siglo XX, se empezó a encasillar. Y tuvieron que pasar varios años, hacia los 50, 60 del siglo XX, para que la gente empezara a regresar a esa idea de Schiller y de muchos otros, que es, oigan, hay algo como multidisciplina. ¿Qué significa? Pues que los historiadores y los antropólogos podemos ser amigos, ¿no? Oye, pero los positivistas, ¿qué van a decir? No sé qué. Sí, no, parece que sí podemos ser amigos. Es que mira, acabo de leer a estos antropólogos y parece que no están tan desquiciados para el pasado. Ajá. Y empieza hasta ese momento a recuperarse una cosa en donde sí hubo una especie de bache de muchos años. Ojo, como dicen, el rock no tiene la culpa, el positivismo tampoco tiene la culpa, pero esa es la manera en la que sucedió. Tal vez teníamos que llegar a ese nivel de rigidez, por llamarlo de alguna manera, para tener cierto método y después ya no desbarrancar tanto y poder empezar a hacer este tipo de cuestiones en donde se van contagiando unos con otros. Pero los espiritistas eran producto de eso, ¿no? Los espiritistas, de repente, el abanico de cosas, de ciencias, de disciplinas de las que echaban mano eran muchísimas. Y eso era muy, muy interesante, porque entonces de repente les costaba menos trabajo creer en el darwinismo que a los propios positivistas, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que todavía el día de hoy en Estados Unidos hay varios estados que no pueden enseñar el darwinismo, porque siguen creyendo en, ¿cómo se llama? La generación espontánea. El creacionismo. El creacionismo y todo esto. Entonces, este experimento que supongo, bueno, cuando yo la primera todos lo hacían, ¿no? Que con carne o algo ponías y lo cerrabas y aparecían mosquitas, ¿no? Las mosquitas de la carne que se estudiaban y decían, no, bueno, no es que haya venido el niño Dios a poner las moscas ahí, y te van explicando las larvas, la putrefacción y todo ese asunto. Pues imagínate que no te den eso Pero pensar que hace 120 años quienes hacían ese tipo de cosas eran los propios científicos se vuelve muy, muy interesante. Bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, paso un poco a México. Y ya les conté varias cosas. Refugio en la de Luis González, el director de la Ilustración Espírita, nuestro Allan Kardec mexicano. Por cierto, antes de terminar con Allan Kardec, una de las cosas que me dio la tarea, y si tienen oportunidad, si ustedes van a París, vayan al cementerio Père Lachaise. El cementerio Père Lachaise, que está al norte de París, es un cementerio en donde están enterradas varias personalidades. Es un punto turístico muy, muy, muy recurrido. La tumba que todo el mundo visita es la Jim Morrison, que es un cuadradito ahí, así chiquitito, llena de Peter. Pero está todo el mundo ahí. En ese cementerio es impresionante. Lo que incluso en las afueras te dan una especie de mapa para que vayas viendo las tumbas célebres, ¿no? Pero incluso sin ese mapa y sin nada, ustedes llegan y es impresionante. Bueno, está Miguel Ángel de Asturias, está Apollinaire, está Baudelaire, está todo el mundo. Y está la tumba de Allan Kardec. Y entonces es impresionante. Yo fui a esta foto porque quería verla, andaba en medio de la investigación, y me gustan mucho los cementerios, por alguna razón.
No se lo digan a nadie. Y entonces el dolmen de Allan Kardec, que aparece ahí, es muy, muy interesante porque tiene un busto de Allan Kardec y en la parte de atrás del busto está completamente gastado, un busto de bronce, por la cantidad de gente que a la fecha sigue llegando y lo que hacen es tocar el busto de Allan Kardec. Es una de las pocas tumbas que, sin importar la época del año en la que vayan ustedes, siempre está llena de flores. Eso te habla un poco de cómo se sigue manteniendo el espiritismo más o menos vigente, ¿no? Para el caso mexicano, un poco, el que le da en la torre al espiritismo en efecto es Madero, nuestro pobre Madero. ¿Por qué? A ver, les cuento primero el final de la Ilustración Espírita. Refugio D'Alessio González era un miembro era un general del Ejército Liberal. El Ejército Liberal, como todos ustedes saben, por sus clases, es el que tras la revuelta de Tuxtepec logró instaurar el porfiriato, entre muchas otras cosas. Porfirio Díaz era parte del Ejército Liberal. Y Refugio D'Alessio González también. Refugio tenía un rango militar mucho más alto que el de Porfirio y siempre lo respetó. Entonces, en ese sentido, digamos que el proyecto de Refugio y D'Alessio González, la Ilustración Espírita, lo mantenía, no lo atacaba, no lo hacía pomada, había un respeto muy grande por eso. Y sin embargo, el Refugio y D'Alessio González cometió un error, se murió. Se hizo viejito y se murió. Y entonces, cuando se muere, le deja la revista a su hijo, Moisés D'Alessio González. Se pueden ir, muchachos. Ustedes, como llegaron al principio, se pueden ir. Aguantaron mucho sin ir al baño. Se los agradezco. Refugio D'Alessio González le deja la revista a su hijo, Moisés, y Moisés comete una pifia. ¿Han oído hablar ustedes de Teresa Urrea, la santa de Cabora? Es la que armó toda la revuelta de Tomochic. La revuelta de Tomochic sucede de la siguiente manera. Hay un libro sensacional que es de Antonio Saborit, que se llama Los doblados de Tomochic, que está en Cali Arena por si lo quieren leer, que les habla la historia sobre todo desde el punto de vista militar. Hay uno de los soldados federales que mandan, es Heriberto Frías, que escribe una novela que se llama Tomochic y que va saliendo por entregas y que clausura los diarios en donde salieron. Porfirio dice, a ver, tú sacaste lo de Tomochic, tal. ¿Qué sucede en Tomochic junto con Río Blanco, con Cananea? Son los primeros estertores de la Revolución Mexicana. Pero uno, cuando piensa en Revolución Mexicana, que también nos ha pasado muchísimo eso, que a veces pensamos en el porfiriato como un momento monolítico, en donde todos pensaban de la misma manera hasta que llegaron otros que pensaban diferente, pero de la misma manera que eran los revolucionarios. El porfiriato es muchísimo más variado. El porfiriato está lleno de positivistas, de krausistas, de espiritistas, de decadentes. Es un momento intelectualmente muy rico, muy, muy rico. Entonces piensan que el asunto de Tomochic tiene que ver necesariamente con la revolución y las armas. No, Tomochic tenía que ver con lo siguiente. Había una mujer que se llamaba Teresa Urrea, que era la hija de un hacendado muy rico, y que decían que era medium. Y entonces lo que sucedía es que Teresa Urrea hacía varios trucos muy interesantes. Por ejemplo, le daban tierra, mojaban la tierra, se la ponían en su mano y la soltaba seca de nuevo. Empezaba a curar enfermos, empezaba a comunicarse con espíritus. Y entonces la gente de Tomochic le empieza a dar una importancia muy fuerte. Se parece mucho a la Santa Muerte en ese sentido. O sea, en el asunto de... conozco poco de la Santa Muerte, pero de estos íconos que de repente se vuelven más importantes para la gente, para una zona, que quienes te dicen que tienen que ser importantes. Y entonces, lo que sucede, como a veces pasa con la Santa Muerte, o ha pasado con el Santo de Malverde y con muchos otros, es que se vuelven mucho más importante ellos que el gobierno. Entonces el gobierno llega y te dice, pero tal y tal y tal. No, la Santa Muerte dice otra cosa y cambia por completo. Eso es lo que sucede con Teresa Urrea. Y entonces, de repente, se empieza a crear un seguimiento religioso realmente importante de Teresa Urrea. Y la iglesia, por supuesto, se queja. A ver, los feligreses ya no vienen y la congregación ya no viene aquí a la iglesia, se están yendo con esta señorita. Y entonces el cura, el párroco, le dice, señor Porfirio Díaz, aquí hay algo y se puede poner muy grave. Y entonces Porfirio Díaz empieza a lanzar a los primeros federales que llegan y el pueblo se va enardeciendo. ¿Por qué? Porque ellos no lo están viendo como un asunto político. Están viendo quieren atacar a nuestra santa. Vamos a defender a nuestra santa. Y como ustedes bien saben, pocos movimientos tan
furiosos existen como los religiosos. Si no, vean una vez más la película de Canoa. Y entonces Porfirio Díaz manda más, hasta que se vuelve un destripadero brutal, que nadie hubiera conocido si no hubiera pasado la novela de Heriberto Frías de Tomochic. Bueno, Moisés Indalecio González, con poco tino político, dice, a ver, Teresa Urrea es importantísima, y entonces manda a una comisión de espiritistas a hablar con ella, y le empiezan a hacer entrevistas, y le sacan una litografía en la Ilustración Espírita, y entonces, cuando el problema de Tomochic cobra unas proporciones que se van de políticamente, ya con el Papa muerto, Porfirio Díaz, de repente empieza a hablar. La Ilustración Espírita era una revista que funcionaba por suscripción. La gente se lo suscribía por un año y de eso vivía. Y entonces cuando llega el siguiente año, nadie se suscribe. Nadie se suscribe, ¿por qué? Porque ya la están tomando como una revista que va en contra de Porfirio Díaz. Lo paradójico del asunto es que Moisés Indalecio González no tenía ni ganas de hacer eso. La Ilustración Espírita jamás se metió de manera directa en cuestiones políticas. Ahí de repente se vio en medio de una cuestión política sin quererlo. Y entonces lo que sucede es que, si ustedes revisan el último número, lo pongo ahí en mi libro, de la Ilustración Espírita, ya a cargo de Moisés y González, que ya no tiene a su papá, que Porfirio Díaz lo respetaba muchísimo, y después del error de Teresa Urrea, sale el último número lleno de ratas. Se ve que va contando Moisés y González que ninguna imprenta le quería ya imprimir la revista, porque obviamente lo que le hicieron fue, a ver, no, tú ya estás entre los sediciosos, no te vamos a ayudar. Y parece que quien se da cuenta de eso es Madero. Madero, que llevaba mucho tiempo siendo espiritista, de repente con Tomochic se da cuenta que el espiritismo puede tener una fuerza política muy importante. Y entonces ahí es cuando Madero, en sus sesiones espíritas, etcétera, etcétera, se empieza a comunicar con el espíritu de su hermano y tal, que le empieza a decir, a ti lo que te toca es derrocar al mal gobierno, que era Porfirio Díaz, el único gobierno que había. Y entonces se lanza a la Revolución Mexicana. Pero el problema de todo esto es que ahí, al menos para el caso mexicano, el espiritismo deja de tener un sesgo estrictamente filosófico, que era el sesgo que tenía antes, y se convierte en una cosa política. Es decir, deja de ser cardesiano, vía Madero. Y luego, lo que sucede, y Mayo también lo cuenta muy bien ahí, es que ya cuando Madero empieza a ser presidente y todo este asunto, la gente se empieza a burlar muchísimo de él. Madero era un empresario, sobre todo de cuestiones de vino, y entonces las caricaturas sobre todo lo ponían como un borrachín, que vendía vinos, y como un loquito, porque era espiritista. Ahí un poco la pregunta que hay que hacer es, bueno, vamos a ver, si el espiritismo era tan extendido, ¿por qué creían que era un loco él? Pues porque era un loco, porque es muy diferente sentarte y decir, bueno, a ver, vamos a hablar de caridad, vamos a hablar de filosofía con los espíritus, a decir, oigan, el espíritu de Pedro, mi hermano, me dijo que agarrara las armas. Sí. Bueno, sí. Entonces, ese era el asunto. Pero Mayo establece una cosa que a mí la verdad es que nunca se me había ocurrido, que es muy interesante. Dice, toda la gente le echa la culpa a que Madero era espiritista, pero se olvida de una cosa trascendental. Una de las cosas que Madero hace cuando llega a la presidencia es que establece la libertad de prensa. Es uno de sus estandartes más vigorosos. Porfirio Díaz decía que había libertad de prensa, pero, o sea, es decir, tenías al hijo del aguizote y todo eso que lo cerraban y de vez en cuando, etcétera, etcétera. Pero entonces de repente tienes a Madero, que esta cosa que dice, ¿qué cambio tal? Dice todos, entonces dijeron, sí, podemos hacer lo que sea. Caricaturas en contra de tuya y todo el asunto, a disfrutar de este asunto. O sea, la postura de Mayo es muy interesante porque dice, yo no sé en qué tanto se deba a que realmente era espiritista o que de repente hay una condición en la prensa nacional que antes no había. Claro. Y entonces de repente tenemos históricamente una enorme cantidad de caricaturas de Madero donde hacen burla, bueno, el cartel de esto es el Madero espiritista, porque hay muchísimo de dónde buscar que antes no había, es decir, sí se hacía antes burla de Porfirio Díaz. Hay muchas y muy grandes caricaturas de periódicos que 2 semanas después, crack, terminaban, ¿no? Y a ver, sigan haciéndole burla.
¿no? En este caso fue tan extendido porque era uno de los edictos de Madero. Y la otra cosa que dice, que siempre decimos es, Madero, qué güey, ¿cómo es posible que no se diera cuenta Huerta y que en sus narices estaba haciendo un asunto? Y Mayo, que ahí les digo que es un discurso histórico muy interesante, porque ella dice, yo soy esposa de Agustín Castens, y les puedo decir que todo el tiempo que Castens ha estado metido en este asunto, la gente solamente llega a decirte que todo está bien. Quieren quedar contigo y hasta tus amigos más cercanos, no, todo está bien, todo lo están haciendo perfectamente, hasta que de repente el hecatombe está enfrente, ¿no? Que parece que es un asunto político bastante común. Y no es tan raro en un momento en el cual, después de varios años de porfiriato, llega un sistema que apenas se está construyendo, ¿no? Entonces, un poco ese asunto, pero lo que sí sucede es que Madero le da un poco al traste al espiritismo. Lo vuelve en muy poquito tiempo una cosa de mofa, un asunto mucho más práctico, y entonces ahí lo que sucede ya en el siglo XX, que yo siempre digo que es un siglo muchísimo más político que filosófico, más práctico que metafísico. La Revolución Mexicana un poco lo que hace es dar carpetazo a todo el porfiriato. Entonces el espiritismo era parte del porfiriato y era, no, esa cosa añeja y tal, no, vamos a quitarlo. Pasa no solamente con el espiritismo, pasa con muchas cosas, y empiezan a hablar de cuestiones de ese positivismo, pero ya aplicado a cuestiones rurales, hay que llevar tecnología al agua. Hace tiempo hice un ensayo sobre los títeres, mis papás son titiriteros, y es muy interesante ver, por ejemplo, qué sucede con los títeres en el siglo XIX, que eran los críticos del poder. Los títeres eran para adultos, se ponían en las plazas y de repente, y dependiendo de las noticias que llegaran, cada día ellos armaban una diatriba. Y ya con la Revolución Mexicana se utilizaron a los títeres más bien para para que les enseñaran a lavarse los dientes a los niños, todo eso, y los hacen una cosa de vergüenza. El siglo XX tiene mucho que ver con eso. Y entonces lo que sucede es que los espiritistas cardesianos que aún quedaban se retraen. A ver, ya Madero tenía una revista que se llamaba El Siglo Espírita, sí se lo había tomado en serio, no es que no lo hiciera mal, le falló el cálculo. Y de repente ya a lo largo del siglo XX lo que fue sucediendo fue esto, que el espiritismo empezó a tener esa connotación negativa de burla o de los tramposos, ¿no? Hay al mismo tiempo el espiritismo de élite empieza a derivar en otros espiritismos, como el espiritismo trinitano mariano, que ya va para otros sitios, mucho más popular, que ya tiene que ver con cuestiones de curar enfermos, etcétera, etcétera. Pero este espiritismo, digamos, muy filosófico, muy de discusión general, ya se fue terminando. Y, insisto, cuando yo hacía el trabajo todavía de espiritismo, la gente me decía, mi tío tal, es decir, que hacia 1960 y tantos, la gente seguía practicando el espiritismo, pero ya no les interesaba sacarlo tanto, porque es un poco molesto, ¿no? Eso de, eres espiritista, jajaja. En la fonoteca de la UNAM había, ¿qué es la fonoteca? Lo están pasando todo digital, supongo, no lo sé, porque ahí hay varias sesiones espiritistas grabadas, son muy interesantes, son muy, muy interesantes. Yo asistí a un par cuando estaba armando el libro, y a este asunto que ya no me lo van a preguntar, porque siempre les dije, crecen los espíritus, yo lo que digo es que hay sesiones a las que sí fui, y no puedo explicar lo que vi, ¿no? Puede ser como un truco de magia, o sea, es decir, el truco de magia, no hay nada más triste que cuando te explican un truco de magia. Terrible. Se te caen muchísimas cosas. Entonces, si eran trucos, estaban muy bien armados, la gente era seria, la gente no le interesaba, o sea, no había una llega y te cobramos tanto, 50,000 pesos por ver este asunto, hasta donde yo lo vi, ¿no? Y sí pasaban cosas, ¿no? Entonces un poco ahí lo que yo pienso, ya para cerrar, para terminar, es que lo que es interesante de los espiritistas, más allá de si espíritus sí, espíritus no, es esta capacidad de apertura que a veces pueden tener, que es muy diferente a ser crédulo, o sea, es decir, yo no digo, sí, espíritus, sí, Charlie, sí, hay fantasmas, y todos se llaman Charlie, sino que más bien es tomártelo un poco en serio, juguetón, pero en serio, y ver qué puede estar pasando aquí. Y también ser un poco humildes, les decía un poco al principio, volviendo a este asunto de la historia, que de repente los historiadores nos sentimos mal porque no tenemos
esta realidad concreta como el huevo de Fabergé que les decía aquí presente, y que la verdad histórica es una cosa más como un humo, y en ese caso pues es un poco como los espiritistas, ¿no? Regresar una y otra vez y ver qué pasaba ahí antes de decir, ay, no manches, eso no, ¿no? Entonces, no es fácil, porque a nadie le gusta que le digan crédulo. Yo no les estoy pidiendo que sean crédulos, pero sí de vez en cuando hay que dejarse llevar un poquito y se encuentran cosas interesantes. Si no, seguiríamos haciendo historia económica, historia de las fanegas nada más, ¿no? Porque son las únicas cosas duras que tenemos y así. Entonces de vez en cuando hay que jalarle un poquito al otro lado y decir, bueno, no es que yo crea en espíritus o no, pero esto puede ser interesante, ¿no? A ver qué sucede. Ya, ¿no? Ah, pues,